Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y a quienes nos ven por diferentes plataformas en el país y por supuesto a quienes nos ven por internet en el mundo entero. Buenas noches, Víctor Julio. Comenzamos un nuevo año. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. Comenzamos un nuevo año y a nuestros televidentes les deseamos un próspero 2023. Nuestro invitado de hoy es el doctor Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte de Barranquilla, con quien hablaremos sobre educación. Muy buenas noches, Víctor Julio y Humberto. Es un placer estar aquí. Doctor Meisel, la Universidad del Norte acaba de publicar un documento denominado Radiografía de Formación de Capital Humano en el Caribe colombiano sobre la educación, que es lamentable, por decirlo menos. ¿A qué se deben esos bajos niveles? Bueno, en esto hay causas históricas. Históricamente, dada la estructura social que ha predominado en el Caribe colombiano y en particular en las zonas rurales, los niveles de capital humano y educación en el Caribe nuestro han sido bajos históricamente, pero más recientemente creo que ha sido una falta de priorización por parte de la dirigencia y de la sociedad entera hacia el sector educativo. Sobre todo en el área rural de la región Caribe. Sí, hay una inmensa brecha entre la área urbana y rural, pero incluso en algunas ciudades del Caribe nuestro, en particular en Cartagena y Santa Marta, los índices son mucho más altos de lo que uno esperaría para una ciudad del nivel de desarrollo que tienen estas dos ciudades. En el caso específico, Cartagena está en el último lugar entre las 15 principales ciudades de Colombia. Un sitio que no debería estar Cartagena, porque es una ciudad que tiene una gran infraestructura industrial, principal puerto del país, principal destino turístico. Todo ello debería redundar en unos recursos que pudieran ser invertidos en que toda su población tuviera buenos niveles de educación y por lo tanto buen acceso al mercado laboral. De pronto, doctor Meisel, en el imaginario colectivo podemos considerar que el Caribe ha mejorado la educación con mayor número de estudiantes en aulas. ¿Eso lo estima su radiografía? Bueno, es que nosotros analizamos esto en términos comparativos, ¿no? Entonces, la calidad uno no la puede medir, la puede medir en el tiempo o en comparación a otras zonas del país e incluso del mundo. Entonces, hemos avanzado mucho en cobertura, eso es cierto. Cada vez un porcentaje mayor de personas tienen acceso a educación primaria y secundaria, incluso universitaria. Sin embargo, la calidad de esa educación es muy deficiente y es muy deficiente en términos relativos. Se abre una brecha entre la calidad de la educación entre el Caribe colombiano y el resto del país, que cada vez es más grande. Y Colombia no es un ejemplo de calidad de la educación en el mundo. Colombia está en los últimos lugares. Si Colombia está en los últimos lugares y nosotros estamos en el último lugar en Colombia, estamos exactamente en los peores sitios en el mundo. Entonces, eso es, y con el mundo es que competimos. Entonces, nosotros en el Caribe nuestro tenemos que estar muy conscientes que nuestros indicadores son de calidad en la educación, son como los países que están peor en el mundo. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico con el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, y le preguntamos, doctor Meisel, parece que a los gobernantes les interesa más la cobertura que la calidad. Es más, lo hacen aparentemente por marcar indicadores. Cuando uno va a la realidad del Caribe nuestro, la mayoría de los estudiantes del Caribe colombiano están en doble jornada. O sea, no hay suficientes colegios y por lo tanto unos van por la mañana y otros van por la tarde.
Les voy a mencionar la cifra exacta del porcentaje de estudiantes en educación básica y media que están en jornada única o completa. En Cartagena el 13% de los estudiantes están en jornada única, o sea que el resto está en doble jornada. Eso afecta la calidad de la educación porque el tiempo en que permanece el muchacho en el colegio es menor. Y el hecho de que los estudiantes tengan tiempo ocioso se ha demostrado que tiene efectos perjudiciales sobre comportamientos sociales como embarazo de adolescentes, como consumo de drogas. En el caso de Montería, el 25% de los estudiantes están en jornada única, o sea, el 75% están en doble jornada. Barranquilla, el 31% está en jornada única, que es la que está mejor del Caribe, pero el 69% están en doble jornada. O sea que en el Caribe, en esto de infraestructura escolar, hay todavía mucha deficiencia. Doctor Meisel, se toma como referencia que aquellos estudiantes que son buenos para las matemáticas son los que se toman como referencia para ser los mejores estudiantes de un colegio. ¿Cómo podríamos aplicar ese conocimiento de las matemáticas en relación con otros países, en especial aquellos que conforman el OCDE? Bueno, hay unas pruebas a nivel internacional que son las pruebas PISA, muestran competencias en lenguaje y en matemáticas. Normalmente en esas pruebas, el que le va bien en matemáticas le va bien en lenguaje y viceversa. Más o menos hay una correlación. Hay excepciones, por supuesto. Pero por lo general ambas capacidades van uno a uno. Y Colombia, en los países que participan en las pruebas PISA, ocupa el último o penúltimo lugar regularmente. Y también medimos esas capacidades en matemáticas y el lenguaje aquí en Colombia, cuando los estudiantes están en tercero de primaria, lo que se llama saber 3, saber 5 en quinto y saber 11 al terminar el colegio. Y luego hay una prueba de calidad al terminar la universidad que se llama Saber Pro. Con esas diferentes pruebas es que hemos hecho este trabajo de la radiografía de la calidad de la educación en el Caribe colombiano. Y ahí es donde vemos que mientras el resto de Colombia está por encima de la media, el Caribe colombiano está por debajo de la media en calidad y no estamos mejorando en términos relativos. A mí me sorprende siempre cuando veo las encuestas, como la encuesta de Barranquilla, cómo vamos, Cartagena, cómo vamos, Santa Marta, cómo vamos, que la gente le pregunta, ¿usted está satisfecho con la educación que reciben sus hijos? Típicamente se están refiriendo a personas cuyos hijos están en colegios públicos. Y la respuesta es sí, están contentos con la calidad del colegio. Probablemente las personas juzgan con respecto a la calidad de la educación que ellos recibieron en su momento, o sea, 30, 40 años antes. Y es posible que esa calidad de la educación sea mejor, porque todo avanza. Pero el problema es que hay unos que avanzan más que otros. Entonces, si comparamos la calidad de la educación primaria de un país desarrollado, como Japón o Corea, y la calidad nuestra, la brecha sería enorme. La brecha sería enorme. Incluso aquí a nivel de la universidad lo vemos. Los estudiantes que son inteligentes llegan con deficiencias en matemáticas, en lectoescritura, y nos toca reforzarlos, porque vienen, digamos, con cosas que no deberían ser resueltas en la universidad, que deberían haber sido resueltas en los niveles básicos de educación. Entonces, en esa medida, yo insisto en que esto es en términos relativos, porque es que hace 50 años la calidad de la educación en Japón no era la calidad de que hay hoy en día. En 50 años ellos han avanzado mucho. Si nosotros avanzamos, pero avanzamos a un ritmo más lento que Japón, la brecha se
se ha ampliado. El percentil, una de las medidas que se toma en educación, es bajo. Ese percentil del Caribe y también de la costa pacífica es muy bajo. ¿Por qué? De acuerdo. Bueno, y tú lo señalabas, el Pacífico tiene incluso peores indicadores a veces que la costa Caribe. Colombia tiene una clara periferia que son básicamente el Amazonas, el Caribe y el Pacífico. Y si uno ve el mapa de la calidad de la educación, que lo presentamos en el trabajo, en rojo los que tienen menor, están en los percentiles más bajos en calidad, ese mapa coincide con el resultado de las últimas elecciones. A mí eso me llama la atención porque apenas yo pongo ese mapa y yo le digo, ¿a qué se le parece este mapa? Y mucha gente en público dice, se parece a las votaciones presidenciales últimas. Y es entendible porque es una región, son regiones donde la gente quiere un cambio, que fue lo que representó el presidente Petro. Doctor Meisel, ¿qué papel juegan en la formación de los estudiantes otros factores externos, como el núcleo familiar, la formación de los padres, los insumos del colegio, las instalaciones de los colegios, la preparación de los profesores, entre otros factores, para la formación del estudiante? Bueno, todo esto, digamos, la calidad es algo que está sobredeterminado. Usar el lenguaje que popularizó Freud, o sea, alguna manifestación tiene múltiples influencias. Pero voy a señalar que en este trabajo, digamos, hay variables de las cuales no tenemos información, pero sabemos que son importantes. Pero hay una variable de la cual tenemos información y que impacta clarísimamente en los resultados de los estudiantes, que son el nivel de capacitación de los docentes. Entre más preparados están los docentes, medido, por ejemplo, con maestrías, sobre todo maestrías, especializaciones y doctorado, mejor le va a los estudiantes. Y esa es una de las deficiencias del Caribe colombiano. Hay una brecha en el nivel de capacitación de los docentes en el Caribe colombiano con respecto al resto de Colombia. Pero hay una cosa todavía más interesante. Hay un departamento del Caribe colombiano que ha invertido más que los demás en capacitación de los docentes, que es Córdoba. Y Córdoba es el departamento que más ha aumentado en las pruebas de calidad. Entonces, a mí me sorprende, digamos, cómo ese resultado de lo que ha hecho Córdoba en primera instancia y en algo también se ve en Sucre, donde cuando se invierte en la formación de los docentes, mejora la calidad de la educación que imparten. Entonces, ese es un llamado a priorizar la inversión en los docentes. Muchas veces he oído la excusa, no, que es que con FEJODE no se puede hacer nada. Yo no creo en eso, yo creo en que la evidencia empírica lo muestra y yo creo que los profesores sí están interesados en capacitarse. Entonces, me parece que esa es la mejor inversión que se puede hacer. Eso con la alimentación de los niños, claro, de la cual no tenemos información de este estudio porque, digamos, en las pruebas no sabemos las condiciones de estudiante, pero sí sabemos de otros estudios que los niños cuya alimentación mejora, pues mejora obviamente no solo su rendimiento académico, mejora su capacidad cognitiva para el resto de la vida. Y lo más triste es que si hay desnutrición en los 3 primeros años, los niños no alcanzan a desarrollar su potencial de inteligencia, que es una de las tragedias de nuestra sociedad, porque estamos despilfarrando, destruyendo parte del recurso más importante que tenemos, que es la gente. Señor rector, con todo lo que usted nos ha dicho y en particular con la muestra de ese mapa que establece la desigualdad en el país y la necesidad de un cambio,
vemos que la periferia está fuera del poder central y nos da la sensación de que se requiere más descentralización en todos los aspectos, pero sobre todo en la educación. Pues no sé, yo no sería tan contundente en esto. Mire, hay países que han avanzado mucho en el desarrollo de la educación, países muy centralistas en su momento. Francia, hay un libro a mí que me parece maravilloso que se llama De campesinos a franceses, de un sociólogo, Eugene Weber. Y él lo que muestra es que a comienzos del siglo XIX, Francia era un país donde se hablaban muchos idiomas. Un país donde había inmenso territorio con falta de control del Estado, con una población, digamos, que no tenía un sentido de unidad nacional. Y a través de dos cosas, uno, el servicio militar y sobre todo el sistema educativo, crearon el ciudadano francés. Entonces, y eso lo hicieron con políticas nacionales, centralistas, con pénsumes únicos, y en eso avanzaron. Y otro país muy descentralizado, que es Estados Unidos, un país federal, bastante federal, Estados Unidos, avanzó muchísimo desde un principio en la educación, porque creyó en la educación, porque como era una sociedad más democrática, siempre hubo interés por educar a las masas. Cosa que infortunadamente en nuestro medio no pasó, porque hubo un descuido por la educación. Teníamos excelente educación de élite y un descuido muy grande de la educación de la mayoría de la población. Y lo digo pues, incluso con un sentido familiar. Tal vez ustedes no saben que mi bisabuelo Karl Meissel, alemán, vino en 1871 a Colombia en una misión pedagógica alemana que había invitado el gobierno de los liberales radicales que querían transformar la calidad de la educación en Colombia. Y Colombia tenía 9 estados federales y asignaron a uno o cada uno de estos profesores alemanes para que creara en cada estado una escuela normal donde se iban a formar muy bien los futuros maestros de colegio y de escuela. Eso fracasó porque, como ustedes saben, los liberales radicales fueron derrotados políticamente por la Regeneración, por los conservadores, y los conservadores no creyeron en ese proyecto y le devolvieron el monopolio de la educación a la Iglesia Católica. Pues como sabemos, la Iglesia Católica tenía grandes educadores de excelencia como los jesuitas, pero también había educación de muy mala calidad en las zonas rurales con monjitas muy poco preparadas y con sacerdotes en muchas ocasiones muy poco preparados. Entonces, ese monopolio de la iglesia pues no era conducente a mejorar el sistema de educación. Paradójicamente, en ese mismo año, de 1871, llegó a Japón una misión de pedagogos alemanes y en Japón sí establecieron el sistema de educación primaria alemán y Japón a partir de ese momento mejoró muchísimo en la calidad de su educación primaria y uno de los sistemas educativos más destacados del mundo es el japonés. Entonces, fíjense, 2 misiones que salen el mismo año, una llegó a un país donde no funcionó por razones políticas, otra funcionó por razones políticas, fueron las grandes reformas Meiji que transformaron el país a Japón y en los siguientes 50 años Japón se convirtió en una potencia mundial. Pues, digamos, siempre oí eso de la tradición familiar y siempre he tenido ese interés por la educación, por lo tanto. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Consultorio Jurídico.
Regresamos a Consultorio Jurídico con el rector de la Universidad del Norte y esta radiografía sobre la educación en el Caribe colombiano. ¿Qué podemos hacer, rector, para mejorar la educación en Colombia? Sí, yo creo que podemos hacer mucho, digamos. La situación es tan crítica, digamos, que hay oportunidades enormes, hay mangos bajitos para mejorar. Lo que se haga se va a impactar la calidad muy rápidamente. Entonces, ¿en qué invertiría yo si tuviera los recursos para eso? Primero, alimentación escolar en los colegios públicos. Eso me parece fundamental. Eso tiene dos consecuencias. Uno, elimina la desnutrición de los niños. Y dos, motiva a los niños para ir al colegio y reduce la deserción escolar, que es uno de los problemas que tenemos. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, invertir en la capacitación de los docentes. Yo pensaría que lo tercero es la construcción de colegios para ir eliminando gradualmente la doble jornada. Y cuarto, yo invertiría en la infraestructura de bibliotecas y de tecnología de los colegios. No tienen, como sabemos, infraestructura tecnológica, muchos de ellos no tienen bibliotecas, son ausentes en los colegios públicos. Entonces, eso tendría, y esas son inversiones que no son muy grandes. En una época, el Ministerio de Cultura producía unas bibliotecas básicas, se las financiaba el Banco de la República y se las entregaba, eso las entregaban básicamente a bibliotecas públicas locales, pero eso se podría hacer para una adecuada para los colegios y que el mismo gobierno nacional lo financiara y habría grandes economías de escala, como ustedes saben. El costo de los libros baja mucho cuando se hace en grandes volúmenes y por lo tanto eso podría masificarse. Hay precedentes de esto. Hay una anécdota que a mí me gusta contar. Al comienzo del siglo, Sanfer Génico, que fue ministro de Educación, hizo una biblioteca básica aldeana, que era una colección de literatura básica de Colombia y del mundo. Era una caja. Y en la vida de Leandro Díaz, esa biblioteca básica jugó un papel importante, porque en su casa había una caja de esa, que como eran analfabetas los padres, nadie la miraba. Pero llegó una tía de él que sabía leer, y la tía le leyó a Leandro, porque sabemos que Leandro era invidente, no sabía leer braille, nunca fue al colegio. Pero parte de su educación fue la tía que le leía novelas. La otra parte de la educación fue oír radio. Y él era muy informado. Y hay una anécdota verídica de su vida que a mí me parece fascinante. Leandro estaba oyendo radio cuando anunciaron que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Entonces él salió allá en Tocay, a la calle, y empezó a gritar: se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces alguien le gritó: Leandro, ¿y qué es la Segunda Guerra Mundial? Muestra el estado de aislamiento en que vivían en ese pueblo. Agradecemos al rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, por su participación hoy en Consultorio Jurídico. Muchas gracias. Y un comercial. Lo pueden bajar el documento de la página web de la Universidad del Norte. La biografía de la educación en el Caribe colombiano. Lo buscan así en Google y lo pueden bajar. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.